Y eso es muy importante porque ahorita esto que decías también es al revés. Ok, yo ya me puedo acercar a mis nietos y en las noticias y todo eso decimos, bueno, es que los niños no son transmisores. Bueno, sí son transmisores, pero son poco transmisores, etcétera. Ya deberían estar abiertas las escuelas. No deberían estar abiertas las escuelas. Deberían de vacunarse los niños, si bien entendiendo que obviamente son de menor riesgo, pero eventualmente vamos a tener que vacunar a los niños también. ¿Cuáles son esas perspectivas, no, Y Marco? es que Porque se genera una cantidad de tensiones y de situaciones en donde tú tienes en un mismo entorno, en una misma burbuja, supuestamente, personas vacunadas, personas no vacunadas. sí, ¿Cuál debe ser el comportamiento en esas situaciones? Entonces, en realidad, hay que hacer un análisis e hilar bien fino e ir ajustando conforme van cambiando no solo el entorno nacional o el entorno local, sino el entorno familiar. exactamente. Marco, ¿qué opinas tú? Porque eso es otro garbanzo para pensarlo muy bien, ¿no? Pero bueno. Sí, es bien difícil. Efectivamente, hay estudios en los que se ha visto en la distribución epidemiológica que en las casas donde había alguna persona infectada y tenía niños, la infección no incrementó, es decir, los niños no incrementaban la frecuencia de infección. Apenas un 30% de los contactos de esa misma familia tenían infección si había niños en la casa de la persona infectada. Pero si había una persona adulta o otra persona adulta, pero el factor de riesgo era que fuera latina o de raza negra, como mencionó Gloria, ahí incrementaba hasta poco más del 60%. Entonces, sí tiene que ver la población en la cual estamos considerando la vacunación y esa es la razón de Y sus este... comorbilidades, porque eso creo que es mucho de... Pero ahí hay una cosa muy importante. Los niños están encerrados, ¿no? Sí. O sea, los niños están encerrados y sí, qué bueno que están, o sea, los niños que estaban en casa no están transmitiendo, por supuesto, porque no son los que están saliendo a la calle, ¿no? De todas las enfermedades respiratorias, y esta no es la excepción, los niños son los principales transmisores. Lo que sí sabemos en este momento es que sí se infectan, en general son sintomáticos, ¿no? O sea, antes decían, no, es que además son asintomáticos, no, en general son sintomáticos, pero la probabilidad de que se compliquen es mínima, eso es cierto, a menos que sean tengan obesidad, a menos que sean asmáticos, millones de cosas alrededor, ¿no? Los adolescentes, ya que cumplen estas características, ya se comportan como adultos, pero están encerrados, ¿no? Si existieran en este momento vacunas ya estudiadas en niños y efectivas en niños, la mejor estrategia de vacunación sería vacunar a los niños, primero, antes que a ninguno. Y eso lo mismo pasa con influenza. Si yo vacuno al 100% de mis escolares, bajo la tasa de transmisibilidad a mis abuelos y a mis adultos mayores en más del 70%, ¿no? Y entonces, no es que sea, por supuesto que si además vacuno a los adultos mayores, pues bajo mucho más su mortalidad, ¿no? Por supuesto, por eso son esos extremos de la vida los que se vacunan. Pero si yo ahorita tuviera una vacuna altamente efectiva en los niños, en la población pediátrica, salgo mucho más rápido vacunando a toda la población pediátrica que vacunando a los grupos de riesgo, ¿no? Entonces, aquí sí es pues aquí porque todavía no tenemos vacunas para menores de 16 años y es algo que mientras no tengamos vacunas para niños, no vamos a llegar a un 70% porque tenemos, o sea, ese 70% incluye a los niños. Y si no están siendo ahorita los principales transmisores es porque están encerrados. Los pediatras no tenemos trabajo ahorita. O sea, si un niño no va a la escuela, los pediatras no trabajamos, ¿no? Así es. De hecho, ya empezaron los estudios en niños, ya Pfizer tiene un estudio de niños, hay otros que ya empezaron sus estudios en niños, tienes muchísima razón. Esperamos tener información pronto de vacunas en niños, de efectividad de niños, para poder empezar a usar también en niños, porque efectivamente hay que completar la cadena de transmisión, no podemos olvidarnos de ese segmento tan importante de la transmisión que son los niños, ¿no? Y que si empezamos a dejarlos ir a la escuela, ¿no? Sí, ¿Qué va a pasar? Y una de las cosas que también la gente pregunta, Sigfrido, yo creo que es importantísimo, es, ok, ya me voy a vacunar, soy sujeto de riesgo o ya me tocó estar en la cola y ahí tenemos todo el tipo de leyendas urbanas, me pusieron ahora la vacuna china y empecé con la de Pfizer, está bien, o no hubo vacunas, me dijeron regrese entre 2 meses.
¿cuál debe ser el peligro y la conducta de esto? Porque claro, cuando no hay una estrategia bien montada, todo este tipo de situaciones las vamos a tener presentes, ¿no? Ahorita, de hecho, no hay información para la mezcla de vacunas. Ahorita justo acaba de empezar un estudio para entender si utilizas dos tipos de vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca y de Pfizer, qué pasaría en términos de eficacia y de seguridad. Pero la realidad es que en este momento no tenemos ninguna información para mezclar vacunas y por lo tanto, si recibes una vacuna X, tienes que recibir esa misma vacuna X posteriormente, porque la información que tenemos de seguridad y de eficacia está relacionado con el uso de esa combinación de vacunas. Entonces, digo, bueno, podemos especular de que a lo mejor utilizar dos vacunas de RNA probablemente no sea muy distinto que utilizar dos vacunas de adenovirus, ¿no? A lo mejor podríamos empezar a discutir eso, pero la realidad es que no hay información científica que valide la mezcla de vacunas. Sí, porque ya ha habido por ahí algunas urbanas que dicen que está sucediendo, ¿no? No, o sea, y está sucediendo y la CDC tiene ya, o sea, qué va a hacer en caso de eso. Por eso es importantísimo que cuando te vacunen te pongan cuál es, para que te asegures que la segunda sea la que te pusieron, porque muchas veces es nada más vacuna de COVID y en países donde ya pudiera haber muchas, bueno, pues no sabe cuál te tocó y si te pasan 28 días después en vez de 21, pues quién sabe, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que cuando nos toque vacunarnos, nos pongan qué vacuna fue, si vamos a tener más de un producto, para que sepan con qué nos van a vacunar, ¿no? Sí. Porque si no saben, pues con la que, o sea, y eso pasa en todas las vacunas, si no sabes con qué te vacunaste la primera, pues que te pongan la que hay, ¿no? Que es lo que pasa con la mayoría de las vacunas, y en general, y lo que dice el CDC es que con 2 dosis de lo que sea, ya no necesitas una tercera. Y aquí en los intervalos es importantísimo entender que entre vacunas hay intervalos mínimos, pero no existen intervalos máximos. O sea, el mínimo lo tengo que respetar para no hacer una interferencia inmunológica entre vacuna, ¿no? Pero el máximo pueden ser años, y lo único que pasa es que alcanzo la efectividad del esquema completo hasta que lo termino. Entonces, esto que digan, te la pongo en 28 o en 42 días, pues depende de la disponibilidad de vacunas, pero no impacta, en general, en la teórica de vacunología no impacta en la efectividad, sino que hasta ese momento adquieres la efectividad del esquema completo.